Hay heridas que no sangran, pero duelen más que una llaga abierta. Heridas que se esconden detrás de la sonrisa forzada, del estoy bien que se repite por costumbre, del cansancio que no se cura con descanso. Hay dolores que no se entienden con palabras y que nadie más puede ver, pero que queman por dentro como si el alma misma estuviera implorando un poco de alivio. Y es en medio de ese dolor invisible, silencioso y persistente, que surge una pregunta que parece subir como susurro desesperado hacia el cielo. ¿Dónde estás, Señor? Porque cuando el cuerpo se enferma, el alma también tiembla. No es solo el peso del diagnóstico, la rutina de tratamientos, el miedo al que vendrá. Es la soledad que se siente incluso rodeado de personas. Es la sensación de estar perdido en medio de una tormenta espiritual. Es ese instante en que ya no se busca explicación médica, sino una señal de lo alto, una caricia divina, una voz que diga, estoy contigo. Muchos creen que la enfermedad es castigo, que el dolor es el resultado de errores o pecados del pasado. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si en vez de condena, el dolor fuera un llamado? Un llamado de amor profundo, de esos que solo se comprenden cuando el alma se rompe lo suficiente como para rendirse sin condiciones. Porque a veces, lo único que puede llevarnos de vuelta a Dios no es una bendición visible, sino una crisis que nos obliga a soltar el control. Dios no se goza con nuestro sufrimiento, pero sí transforma lo que el mundo llama tragedia en instrumento de gracia. La enfermedad entonces deja de ser solo un problema físico y se convierte en territorio sagrado. Un altar improvisado donde el corazón herido puede ofrecer su debilidad, su llanto, su cansancio, y recibir a cambio una paz que no se explica. Porque cuando el dolor se vuelve una pregunta para el cielo no guarda silencio. Dios responde, y muchas veces lo hace a través de la misericordia, pero no cualquier misericordia, no una abstracta, lejana o teórica. Hablamos de esa misericordia viva, activa, concreta, que brota del corazón de Cristo y se derrama sobre quienes se atreven a clamar con fe. Esa misericordia que no promete eliminar toda lágrima de inmediato, pero sí acompañar cada una que cae. Esa misericordia que no siempre sana el cuerpo, pero siempre toca el alma. Y cuando toca el alma, algo en el cuerpo también comienza a cambiar. Por eso, si hoy tu dolor parece no tener respuesta, si tu enfermedad te ha quitado las fuerzas, si tu oración ha sido solo un suspiro en la oscuridad, entiende esto. Tu sufrimiento no es una pared entre tú y Dios, es un puente, y al otro lado, Él te espera con los brazos abiertos, no para juzgarte, sino para sostenerte. Porque el cielo escucha a quien clama con el corazón quebrantado, y es justo ahí donde la pregunta nace del dolor, que comienza la verdadera respuesta de la fe. El misterio del primer susurro, cuando Dios te invita a la misericordia. Hay un instante sagrado que casi siempre pasa desapercibido, no lleva luces ni relámpagos, no se escucha con los oídos, ni se ve con los ojos. Es un susurro, un movimiento suave dentro del alma, una inquietud que aparece de repente y que no proviene del miedo, ni del hábito, ni de la rutina. Es algo más profundo, un impulso leve pero constante que te empuja hacia la oración cuando todo en ti está a punto de rendirse. Ese primer susurro es Dios mismo, llamándote hacia su misericordia. No todos lo reconocen. Muchos lo ignoran pensando que es solo una idea pasajera o una emoción momentánea. Otros lo rechazan, sintiendo que no están listos, que no son dignos, que sus errores son demasiado grandes. Pero ese susurro no viene para los perfectos, no aparece en quienes se sienten fuertes. Viene precisamente cuando el alma está herida, cuando la esperanza escasea, cuando la enfermedad ya desgastó la voluntad. Es ahí, en el quebranto, que Dios comienza a hablar, y no lo hace gritando, porque el amor verdadero no impone, no presiona, no fuerza. El amor de Dios llega en forma de invitación, una puerta entreabierta, un silencio que consuela, una idea que no se va.
La mayoría de los milagros no comienzan con grandes manifestaciones. Comienzan con ese primer llamado interior que dice, ora, y aunque no lo entiendas, aunque no tengas fuerzas, aunque tu fe esté débil, tú sabes, algo dentro de ti sabe, que esa voz no es tuya, que ese deseo de buscar a Dios justo en medio del dolor no es casualidad. El alma reconoce el lenguaje de su Creador, y cuando ese susurro llega, todo cambia. Puede ser en medio de una noche en vela, en el pasillo frío de un hospital, en una lágrima silenciosa, en una mirada al cielo sin palabras. Es el Espíritu Santo despertando tu alma, recordándote que no estás solo, que la misericordia está más cerca de lo que imaginas. No importa cuánto tiempo llevabas lejos. No importa cuántas veces caíste. Ese primer susurro no viene para recordar tus faltas, sino para acender una llama. Es entonces cuando la coronilla de la misericordia se presenta no como una obligación, sino como un refugio, una oración que no exige explicación, solo entrega, una súplica sencilla que brota del alma herida y llega directo al corazón de Cristo. El susurro que Dios pone en tu interior se transforma en palabra viva, en acto de confianza, en gesto de fe. Y aunque parezca poco, aunque sientas que no tienes nada que ofrecer, ese pequeño sí que das en la intimidad de tu oración es suficiente para que el cielo se mueva. Porque nadie da el primer paso hacia la misericordia sin haber sido antes tocado por ella. Si hoy te sientes llamado a orar, a clamar, a pedir, no lo ignores. Es el propio Dios atrayéndote con ternura. Te está buscando, te está llamando por tu nombre, y ese susurro que arde en tu pecho es la prueba de que aún hay esperanza, de que aún hay tiempo, de que la misericordia ya comenzó a obrar, la llave invisible que abre las puertas del corazón de Dios. Hay quienes repiten oraciones cada día con devoción, creyendo que el poder está en la fórmula, en la cantidad, en el ritmo constante de las palabras. Pero el cielo no se abre por repetición, no se conmueve por cantidad. Lo que verdaderamente toca el corazón de Dios es la confianza. Una confianza que no siempre grita, pero que permanece. Una confianza que no exige señales, pero espera. Una confianza que no necesita ver para creer. Esa es la llave invisible que abre las puertas del cielo. La fe viva, puesta en manos del Dios de la misericordia. Cuando rezas la coronilla, las palabras son las mismas. Pero el poder no está en la forma, sino en el fondo, en lo que tu alma dice entre una frase y otra, en lo que tu corazón entrega mientras repites cada «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Porque si tu oración no nace de la confianza, entonces se vuelve ruido. Pero si confías, incluso con miedo, incluso sin respuestas, entonces la oración se transforma en puente. Conecta la tierra con el cielo. Une la miseria del hombre con la infinita bondad de Dios. La confianza no es ausencia de dolor, no es seguridad plena ni certeza total, es decidir creer, aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. Es repetir, Jesús, en ti confío, con lágrimas en los ojos, con el cuerpo cansado, con el alma rota, pero con la certeza de que Él está escuchando, porque lo está, siempre lo está. Y cuando ve esa fe frágil pero auténtica, ese abandono humilde, esa rendición silenciosa, su corazón se abre, y en ese momento comienza a fluir la misericordia. Santa Faustina entendió que la confianza es el vaso con el cual se recibe la gracia. No el conocimiento, no la perfección, no la fuerza, la confianza. Y cuanto mayor es la confianza, mayor es el milagro. Por eso muchos rezan sin frutos, porque repiten con los labios lo que aún no han entregado con el corazón. Pero aquellos que confían, incluso sin entender, descubren que la misericordia no solo consuela, transforma, no solo acompaña, interviene, y no solo escucha, responde. Hay algo sagrado en el acto de confiar sin pruebas, porque confiar en medio de la oscuridad
Es declarar con tu vida que sabes quién es tu Dios, aunque no lo veas. Que sabes lo que Él puede hacer, aunque aún no lo haya hecho. Y ese acto invisible para los hombres se vuelve gigantesco ante los ojos del cielo. Es fe en su forma más pura. Fe que no exige, pero espera. Fe que no grita, pero permanece. Fe que no se apoya en milagros, pero que muchas veces los provoca. Hoy, si sientes que estás rezando en vano, si te preguntas si tu oración tiene algún valor, recuerda esto. Lo que mueve el corazón de Dios no es cuán perfecta es tu súplica, sino cuán rendido está tu corazón. Porque la llave que abre la misericordia ya está en tus manos. Y no se ve, solo se vive. Se llama confianza. La herida que no se ve. Enfermedades que nacen en el alma. Existen dolores que ningún examen detecta. Enfermedades que los médicos no pueden diagnosticar. Se manifiestan en el cuerpo, sí, pero nacen mucho antes, en un lugar más profundo, el alma. Son heridas antiguas, no tratadas, no lloradas. Son culpas escondidas, traumas que se silenciaron, rencores que se arrastran en la sombra. Y aunque el cuerpo lleva los síntomas, la raíz está en el espíritu. Esa es la herida que no se ve, pero que Dios sí conoce. Hay personas que viven con ansiedad crónica, insomnio, dolores que migran, fatigas inexplicables. Corren de especialista en especialista buscando alivio para algo que solo la misericordia puede tocar, porque el cuerpo grita lo que el alma calla. Y cuando la herida interna se ignora por mucho tiempo, termina desbordando. Lo que comenzó como una tristeza no resuelta puede convertirse en enfermedad física. Lo que fue una traición no perdonada puede, con los años, afectar el corazón. Lo que fue una pérdida no asumida puede derivar en una depresión silenciosa que debilita la salud día tras día. Pero lo más grave no es el dolor, es no saber de dónde viene. Es vivir tratando el síntoma sin nunca tocar la raíz, porque nadie enseñó que el alma también se enferma, que hay dolores del espíritu que no se sanan con fármacos, sino con perdón, con reconciliación, con humildad, con oración. Y es aquí donde la coronilla de la misericordia se convierte en bálsamo, no como fórmula mágica, mas como acto de entrega profunda. Como llave que toca não só as feridas visíveis, mas sobretudo aquelas que o mundo não vê. Jesús conoce tus heridas más ocultas, sabe lo que te marcó, lo que fingiste que no dolía, lo que enterraste para seguir adelante. Pero Él no vino a consolar lo superficial, vino a tocar el centro mismo de tu historia, y lo hace con ternura, con paciencia, con misericordia. No te exige explicaciones, ni te pide pruebas, solo quiere que abras el alma, que dejes de correr, que te detengas un momento y le permitas entrar en el rincón más doloroso de tu ser. Cuando rezas la coronilla desde ese lugar, desde esa herida real, algo empieza a transformarse. No es inmediato, no es visible, pero comienza, como una luz tenue que entra por una grieta, como un suspiro que calma el pecho, como una lágrima que ya no duele, sino que purifica, porque la misericordia de Dios no pasa por encima del dolor. La misericordia baja hasta Él, lo abraza, lo sostiene, y poco a poco lo transforma. No ignores tus heridas internas, no vivas anestesiado por dentro, porque la verdadera curación comienza cuando permites que Jesús toque lo que ni tú te atreves a mirar. La coronilla no es un rito vacío, es una forma de decir, Señor, aquí está mi herida, cúbrela con tu misericordia, y Él lo hará, porque para eso vino, no a juzgar tu dolor, sino a sanarlo. El secreto peligroso de la rutina, la oración que pierde vida. Uno de los mayores enemigos de la oración no es el pecado, ni el cansancio, ni siquiera la falta de tiempo. Es la rutina. Esa rutina que convierte lo sagrado en costumbre, que transforma una súplica viva en una serie de frases mecánicas, repetidas, sin alma, que hace que el corazón se ausente aunque la boca siga orando. Y cuando eso sucede, la oración pierde vida, pierde fuego,
pierde conexión, se convierte en sonido, pero deja de ser puente. ¿Cuántas veces has rezado la coronilla mientras tu mente estaba en otra parte? ¿Cuántas veces dijiste, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, con los labios, pero sin el corazón presente? Y sin darte cuenta, lo que comenzó como un acto de fe se convirtió en una rutina espiritual vacía. El alma ya no se inclina, la mirada ya no se eleva, el espíritu ya no se conmueve, solo queda el ritmo, la forma, la estructura, pero no la entrega. Eso es peligroso. Porque la oración, cuando pierde sentido, no solo deja de sanar, comienza a endurecer. Endurece el corazón que repite sin sentir. Endurece la fe que ya no espera nada. Endurece el espíritu que ya no cree que Dios va a responder. Y poco a poco, lo que era fuego se enfría. Lo que era clamor se convierte en hábito. Lo que era puente se convierte en un muro. Y el alma, sin darse cuenta, se va secando por dentro. Jesús no necesita repeticiones vacías. Él no busca oraciones largas, sino corazones rendidos. La coronilla de la misericordia no fue dada para que el pueblo repitiera fórmulas, sino para que clamaran con verdad, con fe, con dolor real. No hay poder en las palabras por sí solas. El poder está en el espíritu con que se pronuncian. Por eso, cada vez que la oración se vuelve una obligación, es hora de detenerse, de volver al principio, de recordar por qué empezaste a rezar, de reconectar con la misericordia viva que te llamó. No temas reconocer que tu oración se volvió seca. No te avergüences de decirle a Dios, me he enfriado. Él no se escandaliza por eso. Él espera ese tipo de honestidad, porque solo quien reconoce que su fuego se apagó puede volver a encenderlo. Y ese fuego no viene de ti, viene de Él, de su espíritu, de su misericordia, de esa chispa divina que enciende el alma cuando la fe se vuelve frágil pero sincera. Hoy, no reces por costumbre, no repitas por obligación. Ora desde donde estás. Con lo que tienes, aunque sea poco, aunque estés cansado, aunque no sientas nada, pero hazlo de verdad. Di cada frase como si fuera la última, como si tu vida dependiera de eso, porque en realidad depende, no de la cantidad, sino de la autenticidad, de la vida que hay en tus palabras, de la fe que aún en medio de la sequía te atreves a levantar. La coronilla sigue teniendo poder, pero solo si tu alma está despierta, solo si cada palabra es un acto de confianza. Solo si, en medio de la rutina, decides volver a hacer de cada oración un encuentro, porque lo que da vida a la súplica no es la boca, es el corazón. El momento en que el cielo se inclina, la hora exacta en que Dios escucha con mayor intensidad. Hay momentos del día en los que todo parece detenerse. La luz cambia, el silencio se vuelve más profundo, el aire parece más denso. No es casualidad. Hay horas marcadas en el corazón de Dios que no obedecen al reloj humano, pero que tocan el alma con un peso especial. Entre todas ellas, hay una que resplandece con un poder único: las 3 de la tarde, la hora de la gran misericordia, la hora en que el cielo se inclina hacia la tierra con más ternura, la hora en que Cristo entregó su espíritu y el velo del templo se rasgó. Es ahí donde la oración se convierte en eco del sacrificio eterno. No es una superstición. Es un misterio revelado por el mismo Jesús a Santa Faustina. A las 3 de la tarde, dijo él, se abrió la fuente de toda gracia. Fue en ese preciso instante cuando su corazón traspasado comenzó a derramar sangre y agua sobre la humanidad. No como símbolo, sino como realidad espiritual viva. Cada día, al llegar esa hora, el cielo recuerda ese momento, no como recuerdo nostálgico, sino como presencia activa de redención. Es como si el tiempo se partiera y permitiera, por unos minutos, que la tierra tocara el corazón de Dios con mayor intensidad. Por eso, cuando rezas la coronilla a esa hora, algo cambia. No necesariamente afuera, pero sí dentro de ti. La súplica se vuelve más profunda,
la fe, más ardiente, la misericordia, más accesible. Es como si una puerta invisible se abriera y lo que parecía imposible comenzara a transformarse. No porque Dios no escuche en otros momentos, sino porque a esa hora su corazón está especialmente abierto. Su misericordia fluye con más fuerza, su gracia se derrama con mayor abundancia, no por obligación divina, sino por elección de amor. Hay quienes menosprecian esta revelación. Dicen que Dios escucha siempre, que no hay hora más sagrada que otra. Y es cierto que Él está disponible en todo momento, pero también es cierto que hay instantes que Él mismo ha consagrado. Y si el propio Cristo indicó esa hora como especial, no podemos ignorarla. Es un regalo, una oportunidad, una cita diaria con la compasión divina, una invitación a encontrarnos con el amor en su expresión más pura, el amor que muere para dar vida. Si nunca has rezado a las 3, comienza hoy. Si ya lo haces, hazlo con más conciencia. No te distraigas, no lo hagas corriendo, detén tu día, suspende el ruido y permite que tu alma entre en ese santuario invisible donde Jesús te espera. No necesitas muchas palabras, solo presencia, solo fe, solo corazón abierto, porque en ese momento no estás solo, el cielo entero se inclina, y si tú también te inclinas, si tú también te entregas, entonces el milagro puede comenzar. Lo que Jesús reveló sobre la misericordia y la enfermedad, y que casi nadie menciona. Hay palabras de Jesús que se han hecho populares, frases repetidas en carteles, canciones y devocionarios. Pero existen otras que permanecen ocultas, como tesoros escondidos en el silencio de los santos. Palabras profundas, directas, que revelan verdades difíciles de aceptar, pero necesarias para comprender el misterio de la misericordia. Una de esas revelaciones fue entregada a una joven polaca llamada Faustina Kowalska, y no es mencionada con frecuencia. No porque no sea importante, sino porque desafía nuestra forma cómoda de entender el sufrimiento. Jesús le dijo que a veces permite enfermedades en las almas elegidas para un propósito mayor, no como castigo, sino como participación en su pasión. Reveló que hay dolores que no se entienden con la lógica humana, porque pertenecen a una dimensión más alta del amor. Un amor que no se conforma con consolar desde lejos, sino que invita al alma a unirse íntimamente a su cruz. Y en esa unión silenciosa, en ese padecer ofrecido en confianza, Él derrama gracias no solo sobre quien sufre, sino sobre muchas otras almas. Esto no es fácil de aceptar, porque queremos un Dios que sane rápido, que actúe al instante, que remueva el dolor sin procesos. Pero Jesús muestra otra lógica, una lógica eterna, donde la enfermedad no siempre es un enemigo que debe ser eliminado, sino un altar donde se derrama misericordia para el mundo. Donde el que sufre cuando lo hace con fe, se convierte en canal de salvación para otros, no por magia, no por mérito, sino por amor. Santa Faustina vivió esto, sufrió en silencio, soportó enfermedades que la consumieron por dentro, pero nunca reclamó, porque entendía que cada día ofrecido era un acto de redención, que cada lágrima, entregada con amor, tenía peso en el cielo, que cada oración, desde la debilidad, era más poderosa que 1000 rezos desde la comodidad. Jesús le dijo que los sufrimientos aceptados con paciencia atraen gracias inconmensurables, que cuando el alma enferma confía, abre un espacio inmenso para que Dios actúe. Y aquí está la clave que pocos entienden. La misericordia no es solo alivio, es transformación. No siempre quita el dolor, pero lo reviste de sentido, lo llena de propósito. Y cuando eso ocurre, algo cambia radicalmente en el interior del que sufre. Ya no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué, Señor? Y en esa pregunta comienza a brillar la respuesta más hermosa. Para unirte a mí, para llevar esperanza donde hay oscuridad, para mostrar que el amor verdadero no huye del sufrimiento, lo redime. Hoy, si vives una enfermedad que parece no tener fin,
Si has rezado y aún no ves la sanación, no pienses que Dios te ha olvidado. Tal vez te ha elegido. Tal vez ha depositado en ti una misión que no se ve, pero que está salvando almas. Tal vez tú estás participando en silencio en la obra más sagrada que existe, la redención por medio del amor ofrecido, y en ese ofrecerse con confianza, la misericordia se derrama como un río imparable, porque a los ojos del mundo estarás débil, pero ante el cielo estarás tocando el corazón mismo de Dios. La batalla silenciosa. Durante tu oración, ¿qué ocurre mientras rezas la coronilla? Cuando te arrodillas para rezar, crees que estás solo. Crees que solo tú sabes lo que está pasando. Pero en el mundo espiritual, cada oración que pronuncias inicia una batalla que no ves, una lucha invisible, silenciosa, que se libra más allá de tus sentidos, pero que tiene consecuencias eternas. No se trata de una metáfora ni de una imagen poética. Es una realidad tan concreta como el aire que respiras, aunque no lo veas. Porque cada vez que tomas el rosario y comienzas a decir, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El cielo se mueve y el infierno se agita. Los ángeles se inclinan, los demonios se retuercen. Tu alma comienza a iluminarse desde dentro. Pero tú solo sientes cansancio, dispersión, duda. Y ahí está la trampa. La oración no es solo palabras, es campo de batalla. No se trata de repetir frases, sino de resistir las fuerzas que quieren apagar tu fe, hacerte desistir, distraerte, hacerte creer que estás perdiendo el tiempo. Es en esos momentos cuando más poder tiene tu oración. No cuando sientes fuego, sino cuando todo parece seco, y aún así perseveras. Cada coronilla rezada en medio de la fatiga es un acto de guerra espiritual. Una espada que corta cadenas, un escudo que protege tu alma y la de otros, una llama que arde en medio de la noche del espíritu. Por eso es tan común que aparezcan pensamientos, molestias, interrupciones justo cuando comienzas a orar. Porque el enemigo sabe que si logras rezar con el corazón, si llegas al final, habrás soltado una bomba de luz que afecta realidades que no alcanzas a imaginar. Jesús no necesita que entiendas todo lo que ocurre mientras oras, solo te pide que no te detengas, que no sueltes el rosario, que no cedas a la tentación de dejarlo para después. Porque mientras tú luchas por mantenerte firme, Él ya está actuando, ya está cubriéndote, ya está enviando auxilio, ya está liberando lo que te oprime, sanando lo que no puedes ver, preparando el milagro que aún no imaginas. Y es ahí donde la misericordia alcanza su expresión más poderosa, cuando tú oras sin sentir nada, pero aún así te entregas. Cuando cada palabra es una semilla sembrada en tierra árida, cuando tu oración no nace del entusiasmo, sino del amor fiel, del amor que confía incluso cuando no entiende. Esa es la fe que más frutos da, la fe que no depende de emociones, sino de decisión, la fe que sostiene el alma en medio de la batalla. Si supieras lo que ocurre a tu alrededor cada vez que oras, nunca dejarías de hacerlo. Pero Dios en su sabiduría permite que permanezca oculto, no para confundirte, sino para que aprendas a confiar, para que descubras que tu fidelidad es más valiosa que cualquier visión, que tu perseverancia en lo oculto tiene más poder que 1000 gestos públicos, porque la batalla espiritual no se gana con gritos, sino con oración silenciosa, constante, rendida. Y cuando rezas la coronilla en medio de esa lucha, el cielo mismo te sostiene. Cuando el cuerpo se cansa y el alma se rinde, el punto exacto donde el milagro comienza. Hay un momento en el camino del sufrimiento en el que todo parece llegar al límite. El cuerpo ya no responde como antes. La fuerza interior comienza a apagarse. Las esperanzas se van reduciendo a suspiros y el alma que tantas veces luchó por mantenerse firme empieza a rendirse. No como quien se rinde ante la derrota, sino como quien ya no puede más, como quien cae de rodillas no por decisión sino por agotamiento. Ese momento, tan temido, tan incomprendido, es exactamente donde comienza el milagro,
Dios no desprecia esa rendición, no se aleja cuando ya no tienes cómo orar con entusiasmo. No se escandaliza por tu cansancio ni por tu silencio, todo lo contrario. Es ahí, cuando se acaba tu capacidad de sostenerte por ti mismo, que Él comienza a actuar con más poder, porque mientras aún creemos tener el control, seguimos intentando resolverlo todos solos. Pero cuando ya no queda fuerza, cuando la fe es apenas un susurro, cuando el alma se entrega sin condiciones, el cielo responde. En ese punto crítico, donde ya no hay estrategias ni explicaciones, la misericordia encuentra espacio. No porque antes no quisiera actuar, sino porque ahora, por fin, el alma ha dejado de resistir. Ha soltado el miedo, el orgullo, la necesidad de entenderlo todo. Ha abierto las manos y ha dicho, aunque sea con el último aliento, Señor, haz tú lo que yo no puedo. Y esa es la oración más poderosa, la más sincera, la que atraviesa las nubes, la que conmueve al corazón de Cristo de una manera que las palabras por sí solas no lograrían. Muchos creen que el milagro llega cuando hay mucha fe, mucha fuerza, mucha devoción, pero el verdadero milagro muchas veces comienza en la rendición, en ese acto silencioso de abandono total, en ese llanto que ya no pide, solo entrega, en ese momento en que ya no esperas que todo se solucione, pero confías en que Dios está contigo aunque nada cambie. Y es precisamente ahí donde la misericordia empieza a fluir de forma diferente, porque la misericordia no responde solo a la intensidad de tus palabras, responde a la profundidad de tu entrega, y cuando esa entrega nace del cansancio más sincero, Dios lo recibe como ofrenda santa, lo transforma en canal de gracia, lo eleva como incienso puro ante su trono, y comienza a obrar donde tú ya no puedes hacer nada. Tal vez hoy te encuentras justo ahí, en el borde, en el umbral de tus fuerzas. Tal vez estás orando por rutina, sin sentir. Tal vez solo sigues porque no sabes qué más hacer, y eso, aunque no lo veas, ya es fe. Fe desnuda, fe real, fe que no necesita sentir para mantenerse de pie. Y esa fe es terreno fértil para los milagros que no se anuncian, pero que cambian todo desde dentro. Así obra la misericordia. No exige que seas fuerte, solo que seas sincero, que te entregues, que reconozcas que ya no puedes más, y permitas que Él lo haga todo. Porque cuando el alma se rinde, el cielo se inclina, y donde tú terminas, es justo donde comienza Dios. La palabra que cambia la historia, el poder real de ten misericordia de nosotros. Hay frases que, por repetirse tanto, pierden su impacto. Palabras que se vuelven familiares, automáticas, vacías. Pero cuando esas palabras nacen de la Escritura, cuando fueron pronunciadas por corazones rotos ante la presencia de Cristo, su peso es eterno. Ten misericordia de nosotros no es una fórmula. Es un clamor. Es una súplica que ha atravesado los siglos desde la voz de ciegos, leprosos, madres desesperadas, enfermos sin esperanza, hasta llegar a tu boca. Y cada vez que la pronuncias con fe, no solo repites la historia, la haces viva. Jesús nunca ignoró esa súplica, nunca pasó de largo, nunca endureció su corazón ante quien lo llamó por misericordia, porque esa frase no exige, no impone, no negocia, simplemente se rinde, reconoce que solo Él puede salvar, solo Él puede sanar. Solo Él puede tocar lo que nadie más toca. Decir, ten misericordia de nosotros, es más que pedir un favor. Es abrir el alma, reconocer la propia pobreza espiritual y proclamar que la única esperanza viene de lo alto. En la coronilla de la divina misericordia, esta súplica se vuelve corazón de la oración. Se repite una y otra vez no para cansar al cielo, sino para recordarle a tu alma quién es tu Dios. Cada vez que la pronuncias, algo se mueve. No porque estés haciendo un ritual, sino porque estás entrando en una herencia espiritual. Estás diciendo lo mismo que dijeron los que vieron milagros. Estás clamando con las mismas palabras que hicieron detener los pasos de Cristo
en medio de la multitud. Pero hay algo más profundo aún. La palabra misericordia viene del latín misericordia, que significa corazón que se inclina hacia la miseria. Es decir, cuando tú suplicas misericordia, estás invitando al corazón de Jesús a inclinarse sobre tu dolor. Estás permitiendo que su amor baje hasta lo más bajo de tu historia, hasta tus pecados, tus heridas, tu enfermedad, tu pasado, tu fragilidad. Y Él lo hace, no porque lo merezcas, sino porque así es su corazón, porque en su esencia más pura, Él es misericordia. Repetir esta frase no cansa a Dios, al contrario, Él se deleita en escucharla. Porque sabe que cada vez que la dices, te acercas más, porque entiende que detrás de esas palabras hay lágrimas que no sabes cómo explicar, hay heridas que aún sangran, hay cansancio que no se atreve a gritar. Él lo ve, lo recibe y lo abraza, y mientras tú repites, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», Él responde, «Estoy aquí, no te he dejado, sigo obrando». Hoy, cada vez que pronuncies esa frase, hazlo con conciencia. No la repitas por costumbre, cárgala de sentido. Dila como si fuera la única oración que puedes hacer, como si fuera tu último aliento, porque cuando una súplica nace del corazón, no necesita adornos, basta que sea verdadera, y esa verdad, esa fe que se oculta en una simple frase, tiene el poder de cambiar la historia. Testimonios que la ciencia no explica, señales de que la misericordia actuó. Existen historias que desestabilizan al más escéptico. Relatos sencillos, narrados por gente común, que vivieron momentos imposibles de explicar con lógica médica. Personas que, tras una oración sincera, comenzaron a experimentar una paz que no venía de pastillas, una mejora que no estaba en el pronóstico, una curación que ningún especialista pudo anticipar. Y en el centro de esas historias siempre aparece lo mismo: la confianza, la entrega y la coronilla de la misericordia. Estos testimonios no se gritan en los medios, no aparecen en portadas, pero circulan de boca en boca, de corazón en corazón como brasas vivas que encienden la fe, como aquel padre que rezó durante semanas por su hija hospitalizada y cuando los médicos ya no tenían opciones, ella despertó con claridad y sin secuelas, o aquella mujer que, tras años de ansiedad severa, comenzó a recitar la coronilla todos los días a las 3 de la tarde y sin darse cuenta, las crisis se fueron disipando hasta desaparecer. No se trata de magia, no es superstición. Es misericordia viva, activa, tocando lo que parecía perdido, restaurando lo que el mundo ya había descartado. Jesús prometió que las almas que confiaran plenamente en su misericordia recibirían gracias inconcebibles. Y esas gracias no son ideas abstractas. Toman forma en cuerpos curados, en corazones sanados, en almas transformadas, a veces en curas físicas, otras en reconciliaciones imposibles, y muchas veces en la paz interior que no se puede comprar. La ciencia tiene su lugar. Es don de Dios también. Pero hay momentos en que la ciencia queda en silencio, en que los exámenes dicen una cosa y la fe produce otra, en que las estadísticas se rompen y lo que debía empeorar, mejora, en que lo que ya no tenía explicación se convierte en testimonio, y quien lo vive sabe que no fue casualidad, que algo invisible descendió, que la misericordia obró de un modo que ningún ojo humano habría previsto. Esos testimonios, cuando son verdaderos, no generan orgullo, generan gratitud. No producen arrogancia, sino reverencia, porque el alma que ha sido tocada por la misericordia jamás vuelve a ser la misma. Y lo hermoso es que no se trata de grandes santos. Muchos de estos milagros han ocurrido en personas rotas, incrédulas, cansadas, que un día simplemente se atrevieron a confiar, no por su fuerza, sino por su necesidad, no por mérito, sino por abandono. Tú también puedes ser testigo de algo que no se explica, pero que se vive. No necesitas tener todo resuelto.
Solo necesitas presentarte tal como estás, comenzar a rezar aunque sea con una fe débil, entregar tu historia aunque esté herida, porque el mismo Dios que obró en tantos sigue obrando hoy. Y su misericordia no ha cambiado, solo espera un corazón que diga, creo, aunque no vea. ¿Cómo pedir la curación sin desesperación? La oración que Dios siempre atiende. Pedir un milagro puede convertirse sin darte cuenta en una fuente de ansiedad. Cada vez que repites tu súplica, esperas señales, resultados, respuestas inmediatas, pero cuando el tiempo pasa y nada cambia, algo dentro de ti comienza a quebrarse. La duda entra, el cansancio espiritual te invade, y lo que antes era una oración confiada se transforma en insistencia desesperada, no porque no creas, sino porque duele no ser escuchado en el tiempo que tú esperabas, porque duele no ver aquello por lo que tanto clamaste. Pero hay una manera de pedir que no nace del miedo, ni de la urgencia, ni de la necesidad de controlar el resultado. Es una forma de oración que no exige, pero espera, que no manipula a Dios, pero se entrega a Él. Una súplica que reconoce el dolor, pero no lo convierte en condición para la fe. Es la oración del abandono, la que dice, Señor, si quieres, puedes sanarme, pero si no lo haces, seguiré confiando en ti. Este tipo de oración no nace de la resignación pasiva, nace de la madurez espiritual, de haber comprendido que la verdadera sanación no siempre es física, que a veces el milagro que Dios quiere obrar no está en tus órganos, sino en tu corazón, que lo que Él quiere restaurar no es tu cuerpo primero, sino tu confianza, tu relación con Él, tu paz interior. Y cuando comienzas a pedir desde ese lugar, entonces tu oración se alinea con el cielo. Jesús no está sordo a tu dolor. Él ve cada lágrima, conoce cada diagnóstico, escucha cada súplica. Pero también ve más allá. Ve lo que tú no puedes ver, y cuando no responde como esperas, no es porque ignore tu clamor, es porque está preparando una obra más profunda, más duradera, más transformadora. A veces sana el cuerpo, otras fortalece el alma, pero siempre responde, porque la oración hecha con fe, aunque no obtenga el milagro deseado, siempre recibe el milagro que más necesitas. Aprender a pedir sin desesperarse es uno de los mayores actos de confianza. Es entregarle a Dios no solo el problema, sino también el cómo, el cuándo y el por qué. Es decirle, Señor, aquí está mi necesidad, pero haz tu voluntad, porque sé que es mejor que la mía. Esa es la oración que Dios siempre atiende, porque está hecha desde el amor, no desde el control, desde la rendición, no desde la exigencia. Hoy, si estás cansado de orar por lo mismo, si sientes que ya no sabes cómo pedir, cambia el enfoque. Deja de suplicar como quien mendiga y comienza a confiar como quien se sabe hijo. No te aferres a un resultado, aférrate a él y descubrirás que incluso en medio de la espera, tu alma empieza a sanar, porque la paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando todo se entrega, y cuando entregas de verdad, la misericordia responde con fidelidad. Cuando la misericordia desciende, conclusión para tocar el corazón y despertar la fe. Hay un instante en la vida espiritual que no se puede describir con palabras. No viene acompañado de milagros visibles, ni de luces extraordinarias, ni de emociones desbordadas. Viene con silencio, con certeza profunda, con un calor interior que no es físico, pero envuelve el alma. Es el momento en que la misericordia desciende, no como concepto, no como doctrina, sino como presencia real, como abrazo invisible que envuelve tus heridas y te dice sin palabras, estoy aquí. No siempre ocurre al final de una oración. A veces llega en medio del llanto, a veces en mitad de la noche, cuando todo parece perdido. A veces cuando ya no esperas nada. Pero cuando llega, lo sabes. No porque el problema haya desaparecido, sino porque tú ya no estás solo frente a él. Porque la angustia se rinde ante una paz que no entiendes,
pero aceptas, porque el corazón deja de pelear y comienza a descansar. Ese es el efecto real de la misericordia. No siempre quita el dolor, pero siempre te transforma dentro de él. Y en ese estado nuevo del alma, en ese descanso que viene de Dios, es donde comienza la verdadera fe. No la fe de las palabras repetidas, sino la que nace del encuentro, la que crece en la oscuridad, pero se sostiene por la luz que arde dentro. La fe que no depende de respuestas inmediatas, sino de la certeza de que, aunque todo a tu alrededor esté quebrado, tú estás sostenido desde lo alto. Porque el Dios que prometió no dejarte, ha cumplido, está contigo, ha descendido en forma de misericordia. Ahora entiendes que el mayor milagro no era la curación que tanto pedías, era llegar a este punto, a este momento de rendición, de humildad, de encuentro, a este lugar sagrado donde tú y Dios ya no están separados por el miedo, ni por la duda, ni por el dolor. Ahora estás en comunión, y eso cambia todo, eso sana desde dentro, eso restaura la esperanza. Eso despierta una fe que ya no depende de circunstancias, sino que vive de la certeza de que fuiste amado incluso en tu peor momento. Por eso, hoy te invito a no dejar esta oración en el olvido, que la coronilla no sea para ti una práctica ocasional, sino un lugar de refugio diario, una fuente constante donde tu alma pueda beber, donde cada palabra vuelva a tener vida, donde cada clamor sea un acto de fe. Porque si has llegado hasta aquí, si tu corazón ha sido tocado, si algo dentro de ti se ha movido, entonces ya sabes que la misericordia ha descendido, y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser igual. Que esta oración te acompañe en tus noches más frías, que te levante en tus días más débiles, que sea tu escudo, tu consuelo y tu fuerza, y que cuando no tengas palabras, repitas una sola frase con todo tu ser: Jesús, en ti confío. Porque esa confianza, dicha desde el fondo del alma, es suficiente para abrir el cielo, es suficiente para despertar milagros. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video con quien más necesita experimentar la misericordia de Dios. Tu gesto puede ser una chispa de fe en la vida de alguien más.